Libro de la vida verdadera, Tercer Testamento, Patrimonio de la Humanidad. Mensaje de luz, ley de causa y efecto, con la vara que mides. Segundo Testamento. En el libro de Mateo leemos: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Lucas capítulo 6 dice: no juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En este tercer tiempo el Señor nos dice: no penséis que yo pueda enviaros el dolor, porque Él no existe en mí. Es semilla que nació del corazón del hombre, de la cual me sirvo, para que sus frutos le despierten y le iluminen, porque yo soy aquel que de la misma tiniebla hago brotar la luz. ¿Cuántos hay que bajo el dolor de sus pruebas me han llamado el Dios imperfecto e injusto, sin reconocer que el dolor que van recogiendo lo sembraron ellos mismos, y que sólo por él serán limpios y libres de su fardo? A veces me decís: Señor, ¿por qué hemos de pagar consecuencias de obras que no son nuestras? ¿Y por qué hemos de venir a recoger el fruto amargo que otros han cultivado? A lo cual yo os respondo, que de esto nada sabéis, porque ignoráis quiénes habéis sido antes y cuáles han sido vuestras obras. Tenéis que aprender también a no desesperar cuando la purificación transcurre lentamente, porque es entonces cuando muchas de las virtudes del espíritu se acrisolan en el corazón. Es cuando el hombre puede descubrir en sí la verdadera oración, aquella que va de espíritu a espíritu, callada, silenciosa. Allí podéis escuchar la voz de vuestro ser interno, de ese espíritu que siendo vuestro no le conocéis. He de formar con este pueblo un ejército, y he de hacer caudillos a muchos de vosotros, pero no caudillos en cuanto a la fuerza material, no para la guerra homicida, sino soldados para abrir brecha a la luz, para vencer con la paz y la persuasión, para destruir, sí, pero para destruir lo nocivo y construir para el bien. En vuestro corazón decís: Dios es justicia. Entonces yo os pregunto: si comprendéis que Dios es justicia y sabiduría perfectas, ¿por qué pretendéis a veces que las leyes divinas sean modificadas? Juzgáis superficialmente como si fueseis niños, ignorando que las pruebas que os azotan son obra vuestra. Así, cuando ellas se desatan sobre vosotros, deseáis que se aparten, que los designios sean cambiados para no sufrir, para dejar de apurar el cáliz amargo. Es que no podéis penetrar con vuestra vista espiritual en la realidad, para comprender que todo aquello que recogéis es lo que habéis sembrado, y que todo dolor que a vosotros llega es porque lo habéis atraído. Hoy he venido a recordaros que debéis de amaros como Jesús os enseñó. Os recuerdo a Jesús porque Él fue la encarnación del amor universal. En los tiempos de Moisés le fue dada al pueblo una ley de justicia que decía: ojo por ojo y diente por diente. Dicha ley, que hoy os parecería monstruosa y vengativa, era sin embargo justa para los hombres de aquellos tiempos. Tiempo después, cuando me humanicé en Jesús, me oísteis decir, y escrito quedó, que con la vara que midieseis seríais medidos. Ante esa palabra, algunos han preguntado si en esa frase existen el amor, la caridad y el perdón que Jesús predicaba.
Tiempo es de que yo mismo os explique el porqué de la ley del primer tiempo y el porqué de aquella frase de Jesús, porque muchas de mis lecciones he tenido que daroslas por partes a través de los tiempos. En el principio, cuando las fibras del corazón del hombre eran insensibles al sentimiento del perdón y el de la caridad y la tolerancia aún dormían en su espíritu, fue necesario que el hombre se protegiese a sí mismo al igual que sus posesiones, amparado por una ley que le diera derecho a usar su fuerza en defensa propia. Como veis, eran preceptos y costumbres primitivas, en un pueblo destinado, como todos los pueblos, a evolucionar. La ley emanada de la palabra de Jesús llegó más tarde a iluminar la vida de los hombres y os dijo: amaos los unos a los otros. También os reveló que con la vara que midieseis, seríais a vuestra vez medidos. Con lo cual os dio a entender el Maestro que aquella justicia que por mano propia se había hecho el hombre, pasaba a ser derecho exclusivo de la justicia divina. Entonces el hombre supo que según juzgase, así sería juzgado por Dios, y que según sembrase en la tierra, así sería la cosecha que recogiera en el más allá. El hombre entonces detuvo su mano homicida. El malvado muchas veces desistió de sus perversas intenciones, y el que intentaba hurtar sabía y sentía que una mirada desde lo infinito lo contemplaba, y un juicio desde ese instante le aguardaba. Los siglos han pasado y los hombres, conociendo algo más de la divina justicia, aún no han llegado a comprender la verdad, y muchas veces se han confundido, llegando a creer que si han pecado gravemente en la tierra, inexorablemente tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios para recibir un castigo eterno. A lo cual yo os pregunto, ¿qué propósito de arrepentimiento y de cumplimiento a mi ley podrá surgir en quien de antemano se considere perdido? ¿Qué esperanza podrá albergar el que parta de este mundo sabiendo que las faltas de su espíritu serán eternas? Fue necesario que yo mismo viniese a apartar de vosotros las tinieblas de vuestras erróneas interpretaciones, y aquí me tenéis. En Jehová creísteis ver a un Dios cruel, terrible y vengativo. Entonces el Señor, para sacaros de vuestro error, os envió a Cristo, su divino amor, para que conociendo al Hijo, conocieseis al Padre. Y sin embargo la humanidad ignorante y envuelta de nuevo en su pecado, cree ver en Jesús, un Jesús airado y ofendido que solo espera la llegada en espíritu de quienes le han agraviado para decirle: apartaos de mí que no os conozco, y luego enviarlos a padecer los más cruentos sufrimientos en la eternidad. Tiempo es de que comprendáis el sentido de mis enseñanzas para que no os confundáis. El amor divino no os impedirá llegar a mí si no restituís vuestras faltas. Será el juez inexorable de vuestra conciencia quien os diga que no sois dignos de penetrar al reino de la luz. Mas aquí me tenéis nuevamente, humanidad, en espíritu, como os lo prometí. Mirad la luz del Espíritu de verdad cómo ilumina y despierta a los que habitan en tinieblas. Mas a los que presencian esta manifestación les digo: escuchad con atención mi palabra, porque ella viene a abriros sendas de luz y a esclareceros la verdad que debéis conocer. Cierto es que en la vida es menester saldar toda deuda ante Dios, mas el pago, el tributo o la ofrenda que a Él deis, en realidad no es para Él, sino para quien se lo ofrezca. Si le ofrecéis pureza, ella será en beneficio vuestro. Si le presentáis obras meritorias, ellas serán las galas que enaltezcan a vuestro espíritu ante la presencia de Dios. Si pecáis y luego os arrepentís y reparáis vuestras faltas, la paz del espíritu y la dicha que existe en el que practica el bien será vuestro galardón. Si muchas veces permito que apuréis el mismo cáliz que disteis a vuestros hermanos, es porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron.
y pasando por la misma prueba que hicieron pasar a otros, conocerán el dolor que hicieron sentir. Ello hará luz en su espíritu y hará brotar la comprensión, el arrepentimiento y por consiguiente el cumplimiento a mi ley. Mas si queréis evitar pasar por el dolor o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna deuda de amor. Devolveréis una honra, una vida, o la paz, la salud, la alegría, o el pan que alguna vez hubieseis robado a vuestros hermanos. Ved cuán distinta es la realidad de mi justicia de aquella idea que os habéis formado de vuestro Padre. No olvidéis que si he venido a deciros que ninguno de vosotros se perderá, también es cierto que os he dicho que toda deuda deberá quedar saldada y toda falta borrada del libro de la vida. A vosotros toca elegir el camino para llegar a mí. El libre albedrío aún es vuestro. Si preferís la ley del talión de los antiguos tiempos, como aún la están practicando los hombres desde sus orgullosas naciones, ved sus resultados. Si queréis que la vara con que medís a vuestros hermanos os mida también, ni siquiera esperéis vuestra entrada en la otra vida para recibir mi justicia, que aquí cuando menos lo esperéis, os veréis en el mismo trance en que pusisteis a vuestros hermanos. Mas si queréis que una ley más elevada venga en vuestra ayuda, no sólo para libraros del dolor, que es lo que más teméis, sino también a inspiraros los nobles pensamientos y buenos sentimientos, orad, llamadme, e id luego a vuestro camino a luchar para ser cada vez mejores, para ser fuertes en las pruebas, en una palabra, para llegar a pagar con amor la deuda que tenéis con vuestro Padre y con vuestros semejantes. Ya habéis aprendido de mí que la elevación del espíritu se logra por el amor, porque el que ama desarrolla todos los dones y potencias de su ser. No aspiréis a llegar a las altas cimas de la luz tan solo por el desarrollo de la mente, sino buscad siempre la forma de armonizar la inteligencia con los sentimientos, para que al mismo tiempo que estudiéis la lección, la llevéis a la práctica. Vuestro espíritu se ha fortalecido y la materia ha sanado, pues yo os he dicho que aquel que dé paz, bálsamo, o haga la caridad en cualquiera de sus innumerables formas, verá en sí multiplicado lo que dio. De esta manera os voy apartando de los falsos placeres del mundo, de lo superfluo, para que vuestro corazón esté limpio y sea digno siempre de que por él pase mi caridad hacia los necesitados, para que no volváis a contaminaros de la maldad que reina por doquiera. Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad brotan de vuestra mente emanaciones impuras, solo causarán perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo que también los pensamientos son obras, y como tales, quedan escritas en el libro que existe en vuestra conciencia. Si vuestras obras son buenas o malas, recibiréis multiplicado lo que deseasteis para vuestros hermanos. Más os valdría haceros un mal a vosotros mismos que desearlo a uno de vuestros semejantes. Por eso os dije en el segundo tiempo, lo que se siembra, se cosecha. Porque es necesario que reconozcáis vuestras experiencias en esta vida y que recordéis que vuestras cosechas os devuelvan la misma simiente que sembrasteis, aunque en multiplicación. Ah, humanidad, que no habéis querido meditar, sentir, ni vivir las enseñanzas de vuestro Maestro. Está lejano el tiempo en que se os dijo: con la vara que midas serás medido. ¿Cuántas veces se usó aquella ley para tomar venganza aquí en la tierra, haciendo a un lado todo sentimiento de caridad? Ahora os digo que esa vara de justicia la he tomado yo,
y con ella os mediré según vosotros hayáis medido. Aunque debo aclararos que en cada uno de mis juicios estará presente el Padre que mucho os ama, el Redentor que ha venido a salvaros. Es el hombre el que dicta con sus obras su sentencia, terribles sentencias algunas veces, y es vuestro Señor el que os procura ayuda para que encontréis la forma en que podáis soportar vuestra expiación. En verdad os digo que si queréis evitaros una restitución demasiado dolorosa, arrepentíos en tiempo oportuno, y con una regeneración sincera, orientad vuestra vida en obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos. Comprended que yo soy la puerta salvadora, la puerta que jamás estará cerrada para todos los que con verdadera fe me busquen. Oíd mi palabra. Ella es la semilla que debéis sembrar. Tiene por esencia el amor. Os la doy sin precio alguno. Es el regalo reservado para vosotros en este tiempo. Yo no me canso de derramar amor en mis hijos. Tampoco me canso de esperar su retorno a la buena senda. Mas la humanidad sí tendrá que cansarse de seguir sembrando odio, violencia y egoísmo. Cada semilla de odio que siembre se le multiplicará en tal forma que no le bastarán sus fuerzas para recoger su cosecha. Este resultado imprevisto y superior a su poder humano le detendrá en su vertiginosa e insensata carrera. Después, yo haré un milagro en cada corazón al hacer brotar la caridad de donde solo había egoísmo. Volverán los hombres a atribuirme toda perfección, saber y justicia. Recordarán que Jesús dijo, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Padre. Porque hoy, según el sentir del mundo, la hoja del árbol, los seres y los astros se mueven por el acaso. En verdad os digo que os tocaré con mi vara de amor y haré brotar agua de las rocas. Las culpas y las deudas que por siglos ha venido cargando la humanidad le serán perdonadas, y la paz será en los espíritus. Venid a mí, oh enfermos, oh ciegos del espíritu. Mi bálsamo presto está a derramarse en cada uno de vosotros. Venid a mí los que ayer fuisteis señores y hoy sufrís privaciones, humillaciones y miserias. Vosotros que ayer supisteis de galas y honores y que hoy escondéis vuestras lágrimas en el rincón de vuestra alcoba. Acercaos a mí, varones, que ocultáis el llanto a vuestra mujer y a vuestros hijos, para que no se acobarden ante la vida. Abridme vuestro corazón y decidme todas vuestras cuitas. Yo os daré una llave, un pan y una moneda, para que vuestra amargura se convierta en alegría. Hoy nada poseéis. El nido en el que vivís y en el que nacieron vuestros hijos no es vuestro. Sois como las aves que no sabéis cómo, pero vivís. Vivid siempre alerta para que podáis perdonar de corazón a quienes os ofendieren. Meditad de antemano que quien causa ofensa a su hermano es porque carece de luz. Y yo os digo que el perdón es lo único que puede hacer luz en esos corazones. El rencor o la venganza aumentan la tiniebla y atraen el dolor. Vuelvo a deciros que yo no os he dejado en el camino abrojos ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que Él tiene. Para enseñaros el verdadero gozo que se encuentra en el Espíritu, con la verdadera humildad. Y con mi despedida y mi promesa para estos tiempos os dejé la paz, la luz de la esperanza y el anhelo de mi retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así, y seguisteis crucificándome para que yo siguiese perdonándoos indefinidamente. Pero debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela, porque al fin vendréis a mí y yo os recibiré con el amor de siempre.
Pero mientras no me busquéis por los caminos del bien, del amor y de la paz, ya lo sabéis y no debéis olvidarlo. El mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces. Estáis cosechando la siembra de vuestro materialismo, y aunque quisierais que yo os aprobase vuestras obras, os equivocáis, porque soy inmutable en mi ley. No procedo como vosotros quisierais, porque dejaría de ser el camino, la verdad y la vida. Vengo a nulificar vuestras leyes erróneas para que solo os gobiernen las que sean formadas por mis preceptos y estén conforme a mi sabiduría. Mis leyes son de amor, y al proceder de mi divinidad son inalterables y eternas, mientras que las vuestras son pasajeras y a veces crueles y egoístas. La ley del Padre es de amor, de bondad. Es como un bálsamo que da consuelo y fortaleza al pecador para que pueda soportar la restitución de sus faltas. La ley de amor del Padre ofrece siempre la ocasión generosa al que delinque de regenerarse, mientras vuestras leyes, por el contrario, humillan y castigan al que se ha equivocado, y muchas veces al inocente, al débil. En vuestra justicia hay dureza, venganza y falta de piedad. La ley de Cristo es de dulce persuasión, de infinita justicia y de suprema rectitud. Vosotros mismos sois vuestros jueces, en cambio yo soy vuestro defensor incansable. Pero es necesario que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios, una con el amor y la otra con el dolor. Escoged vosotros, aún gozáis del don del libre albedrío. ¿Queréis dejar de sufrir, humanidad? Amad, haced el bien a vuestro paso, reconstruid vuestra vida. ¿Queréis ser grandes y ser felices? Amad mucho, amad siempre. ¿Queréis llorar? ¿Deseáis que la amargura os invada? ¿Queréis guerras y desolación? Continuad como estáis viviendo. Dejad que en vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. Muy claro contempláis el caos entre los hombres para que no sigáis haciendo la ley a vuestro gusto. Se acerca el tiempo en que vuestro espíritu debe manifestarse con plenitud en la tierra. Hasta ahora no le ha sido posible por la dureza y el materialismo que conserva. Pero después de la purificación, los hombres dejarán a su espíritu manifestarse y desarrollarse en la virtud. El vaso estará limpio y transparente y dejará contemplar su contenido y también lo dejará desbordarse. Vuestra escala de purificación debe terminar para que empecéis vuestra escala de elevación. Así sentiréis en vuestro espíritu el goce inefable al fundiros en el amor de vuestro Padre Celestial. Mi paz sea con vosotros.